medidas de bioseguridad. Los trabajadores deben implementar estas medidas generales, incluyendo el tema de lavado de manos. Entonces tenemos que hacer seguimiento y monitoreo, autocontrol de estas actividades y se deben intensificar las acciones de entrenamiento a través de estas alternativas, de medios electrónicos, medios virtuales, para poder transmitir la información. Entonces, en ese orden de ideas, hay unas temáticas importantes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa. Entonces, en primer elemento importante, ya tenemos el de disponer de información general relacionada con los lugares de trabajo, donde pueda existir algún tipo de riesgo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la organización y qué tenemos que hacer los trabajadores? Importante que lo tengamos en cuenta. Primero, la organización debe asegurar los puestos de trabajo para que haya un distanciamiento por lo menos de 2 metros entre equipos de trabajo, entre compañeros. Recordemos de que el distanciamiento físico es una de las medidas de prevención más importantes. ¿Sí? ¿Qué debo hacer como persona, como individuo? El asegurar el mantener esa distancia física con mi equipo de trabajo o con los clientes o con las demás personas que están dentro de las instalaciones. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que se deben asegurar ese distanciamiento físico en todo momento, o sea, no solamente va a ser en el momento en que nosotros estemos realizando nuestra labor o nuestra actividad, sino que debe ser en todo momento, bien sea en la oficina, bien sea en el desplazamiento por áreas comunes, ¿sí? Bien sea con las personas que están realizando o desarrollando actividades de servicio general. Entonces, ese sería un componente. Ahora, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Y yo, trabajador, también, ¿qué debo hacer? Entonces, el promover el uso del trabajo remoto o el teletrabajo. Entonces, las organizaciones ya debemos empezar a organizar y a revisar esa posibilidad de empezar a identificar los cargos que nosotros ya definimos que definitivamente pueden realizar teletrabajo para iniciar ese proceso de implementación de medidas y ajuste en los hogares de los trabajadores. Entonces, por el otro lado está el trabajo remoto, son esas medidas que nosotros debemos tomar para que podamos desarrollar nuestra actividad, ¿cierto? Y ir programando ya el tema del retorno a nuestras actividades diarias. Entonces, todo esto quiere decir de que se deben promover las herramientas de información, el manejo de la información virtual, el asegurar todo el tema de seguridad informática y establecer esos protocolos para el manejo y uso de la información de la organización. Entonces, aquí ya tenemos que empezar a incluir todos estos componentes de equipos, de recursos, bien sea electrónicos, el Wi-Fi, tiempos de trabajo, empezar a hacer procesos de seguimiento y seguir reforzando los procesos de las recomendaciones, así estemos en trabajo remoto o en teletrabajo, se debe seguir haciendo, digamos, esta sensibilización y como persona también debo tomar y mantener esas medidas. Entonces, acá es importante hacer el siguiente comentario, que nosotros en la organización, digamos que no va a haber puede ser que no se convierta en algo tan crítico, pero si yo estoy en casa, eso no quiere decir de que yo también debo tomar mis medidas como individuo, como persona. El próximo 11 de mayo vamos a retornar a las actividades, importantísimo. Debemos seguir manteniendo las medidas. Mire, es importante que comprendamos lo siguiente. Puede ser que otros no lo hagan, pero lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque en este momento ya vamos a empezar a estar expuestos frente a otras situaciones que se pueden salir de nuestro control. Entonces, la organización, ¿qué debe hacer? El aforado, o sea, entrar a determinar cuántos trabajadores puede haber en planta que garanticen la distancia de los 2 metros en los sitios de trabajo, que cómo vamos a entrar a organizar todos los procesos en los sitios más críticos, llámese vestidieres, llámese baño, llámese cafetería, llámese salas de reunión, salas de espera, ¿sí? En recepciones, ya tenemos que empezar a mirar este planteamiento. Recordemos que si la empresa entra en operación, no solamente esas medidas se deben tomar para los trabajadores, sino también para los terceros. Entonces, acá tenemos que entrar a hacer esa valoración
Y aquí ya el protocolo de la construcción y de salud nos dice, venga, hagamos una caracterización de esa exposición ocupacional y miremos cuál es esa frecuencia y esa intensidad para entrar a determinar, oiga, cuáles son los lugares más críticos. ¿Sí? Si tenemos en salud, pues tendríamos pacientes. Si no tenemos, no somos una empresa de salud, número de trabajadores, número de clientes, número de usuarios que puedan estar en un mismo momento y que de alguna manera nosotros probablemente, digamos, desconocemos su estado de salud, así realicemos las mediciones de temperatura, ¿sí? O que se generen los autorreportes, porque puede ser que no se dé la información correcta o que sean asintomáticos. Entonces, estas características locativas la empresa la debe tener clara para poder determinar esas zonas críticas para poder prevenir el contagio al interior. Entonces, mirar el tema de distancia, tratar de incentivar a lo máximo posible el fomento del trabajo en casa, esto evita aglomeraciones y si ya las personas efectivamente por necesidad deben ir, llámese personal de recepción o de prestación de un servicio o de vigilancia, se deberán tomar las medidas necesarias dependiendo de la actividad y la movilización, los flujos. Acá, ¿qué se propone? Pues tratar de mantener flujos donde no haya encuentros entre los diferentes individuos. Me explico, una entrada con una salida independiente para que no haya retorno o cruce de personas. Nos encanta compartir con ustedes. Abrazos, bendiciones y se cuidan.